Buenos días chicos, el día de hoy vamos a continuar con el tema de triángulos. La clase anterior vimos una parte del tema y mencionamos algunas propiedades importantes como la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos exteriores y también vimos algunas propiedades adicionales. El día de hoy vamos a continuar con el tema de triángulos, pero esta vez vamos a centrarnos principalmente en la clasificación de los triángulos. Continuamos. Bueno, la primera clasificación que vamos a hacer a los triángulos es según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos existen tres triángulos. El primer triángulo que vamos a mencionar es el triángulo acutángulo. ¿Qué características tiene el triángulo acutángulo? El triángulo acutángulo se caracteriza que la medida de sus ángulos internos son menor que 90 grados. Es decir que sus tres ángulos se tienen que encontrar en ese rango, entre 0 y 90 grados. También tenemos el triángulo obtusángulo. En el triángulo obtusángulo, una de sus medidas de sus ángulos internos, o sea, uno nada más, mide entre 90 y 180. Es decir, tiene que ser mayor que 90 grados, pero menor que 180. En este caso, en la gráfica podemos observar que alfa es mayor que 90 grados. Y ojo, es importante nosotros aprender a graficar y aprender a identificar un triángulo obtusángulo, ¿sí? O sea, siempre es el que tiene mayor abertura. Ahora, también tenemos aquí el triángulo rectángulo. Bueno, creo que el triángulo rectángulo ya lo conocemos, nos es muy familiar. ¿Qué nos dice que es un triángulo rectángulo? Es uno de sus ángulos, una de las medidas de sus ángulos mide 90 grados y se representa por un cuadradito sombreado. Y la suma de sus dos ángulos agudos, que en este caso sería alfa y teta, suman 90 grados. Ahí le he puesto en la descripción, beta mide 90 grados y alfa más teta también suman 90 grados. ¿Sí? Ahora ahí tenemos un pequeño ejercicio aplicando los conceptos de la medida de los ángulos. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo, el más grande de todos, y también tenemos un triángulo pequeño. Para nosotros poder hallar el valor de x, primero tenemos que hallar y. Para hallar y nosotros aplicamos lo que acabamos de mencionar, que la suma de los triángulos, de los ángulos agudos del triángulo rectángulo suman 90 grados. Entonces, por lo tanto, x más 50 serán igual a 90 grados. Despejando y sería igual a 40 grados. Ahora, por ángulo exterior, nos situamos en el triángulo pequeño que está dentro del triángulo rectángulo, aplicamos la propiedad de ángulo exterior, que nos dice que x más y es igual a 68. Por lo tanto, como ya sabemos que y vale 40, simplemente reemplazamos y despejamos el valor de x. En este caso será 68 menos 40. Por lo tanto, x será igual a 28. Continuamos. Ahora, tenemos una segunda clasificación de los triángulos. Tenemos la clasificación según la medida de sus lados. Anteriormente vimos según la medida de sus ángulos. Ahora nos vamos a centrar en los lados del triángulo. El primer triángulo es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel triángulo que todas las medidas de la longitud de sus lados son diferentes. ¿Sí? Todas las medidas de sus lados son diferentes. Ese es un triángulo escaleno. En segundo lugar tenemos el triángulo isósceles. ¿Qué nos dice que es un triángulo isósceles? Que dos de sus lados son iguales y el tercero vendría a ser la base y es diferente a la medida de los otros dos. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, en nuestra gráfica tenemos que AB es igual a BC, pero son diferentes a AC. Por lo tanto, decimos que es un triángulo isósceles. Acuérdense. Ojo, y esto es un dato importante, que los ángulos opuestos de un triángulo isósceles también son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, el que se lo pone a BC, tenemos el ángulo A, que mide alfa, y también el ángulo opuesto a AB es el ángulo C, que también vale alfa. Por lo tanto, los ángulos opuestos de un triángulo isósceles también son iguales. Ojo, es muy importante ese dato. Ahora y por último tenemos el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es el triángulo más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Y la medida de su ángulo interior es 60 grados. Así que todos sus ángulos del triángulo equilátero miden 60 grados. Y todos sus lados son exactamente iguales. Bueno, vamos a ver un ejemplo para aplicar los conceptos que acabamos de mencionar. Ahí tenemos una gráfica y nos piden hallar el valor de x. Ahora, el problema es lo que está en negro, los rojitos yo lo he completado. Ahora, en la parte de arriba donde tenemos el ángulo de 80, tenemos un triángulo isósceles, porque me están indicando con las bolitas que tiene dos lados iguales.
Por lo tanto, si los dos lados son iguales, por lo tanto sus ángulos opuestos también son iguales. Por eso le he puesto y. Ahí le he puesto el triángulo que tiene el ángulo de 80 es isósceles. Entonces, por suma de ángulos internos, vamos a decir que 80 más 2y es igual a 180. Despejamos 2y, por lo tanto sería 180 menos 80 sería 100. Y el 2 pasa a dividir, por lo tanto y valdría 50. Una vez que hemos hallado el valor de y, ustedes pueden observar en la parte de abajo que hay un ángulo de 90 grados. Si y vale 50, por lo tanto z tiene que valer 40 porque el ángulo, todo ese ángulo mide 90 grados, el cuadradito sombreado. Por lo tanto, y o z va a valer a 40 grados. Ahora, en el triángulo de la parte de abajo donde está el ángulo x que nos piden hallar, también vemos un triángulo isósceles, porque también nos indican que dos de sus lados son iguales y nos están indicando con dos palitos. O sea, esa gráfica nos indican que esos dos lados son iguales. Ahora, ya conocemos también el valor de z, que vale 40. Por lo tanto, por suma de ángulos internos igual en el triángulo que está en la parte de abajo, decimos de que z más 2x es igual a 180. Ahora nosotros ya sabemos cuánto vale z, z vale 40. Y reemplazamos en la ecuación y despejando 2x nos va a quedar 180 menos 40 que vendría a ser 140. O sea, 2x es igual a 140, por lo tanto el 2 pasa a dividir, x vendría a ser igual a 70. Bueno chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Aquí les dejo 4 problemitas para que ustedes puedan resolver en casa, puedan aplicar los conceptos que hemos visto el día de hoy, la clasificación de los triángulos. Es importante que ustedes conozcan estos datos que son indispensables para que ustedes puedan desarrollar los problemas del día de hoy. Que tengan un bonito día.